sesión de consejo médico de Plenia Colombia. Para mí es un gusto y un placer acompañarlos en esta sesión. Me presento, yo soy la licenciada en nutrición Beliana Parra Maldonado, parte del corporativo de Plenia, y también en esta ocasión vamos a estar abordando un tema muy interesante con respecto a la resistencia a la insulina. Antes de comenzar, quisiera hacer las preguntas. ¿Ustedes tienen idea de lo que es la resistencia a la insulina? ¿Han escuchado de este término o llegan a conocer o padecen ustedes de resistencia a la insulina? Esto es algo que se está dando muy comúnmente y pues hoy vamos a conocer un poco más de la fisiopatología, de cuáles son esas estrategias nutricionales, porque definitivamente algo que podemos saber desde ya es que la resistencia a la insulina es algo que puede ser completamente reversible y por ende también va a requerir de ciertas estrategias. Muy buenos días para todos. Qué gusto estar aquí acompañando al equipo de Plenia Colombia. Voy a empezar a compartir la pantalla. Pueden ir dejando sus dudas durante la sesión y las voy a ir a estar abordando a lo largo de nuestra sesión. Así que así vamos a ir iniciando. Perfectísimo. ¿Me confirman si se ve la pantalla? Sí, se ve la pantalla. Perfecto, muy bien. Perfecto, entonces hoy vamos a hablar de este tema que es la resistencia a la insulina. Aquí vamos a estar hablando de las estrategias clínicas, prácticas, tanto para profesionales de la salud, pero también para que esas personas que tal vez le han dado el diagnóstico o tal vez están como que tratando de mejorar esta situación tengan las herramientas adecuadas. Por supuesto, siempre es muy importante recordar que hay una exclusión de responsabilidad sobre el consumo de los productos de Plenia, que por supuesto en el caso de los productos de Plenia Colombia están siendo registrados y comercializados como alimentos. Por lo tanto, son productos que no están destinados para tratar, diagnosticar, curar ni prevenir ninguna enfermedad. Además, no se pueden interpretar como medicamentos. Hay siempre áreas diferentes que tenemos que abordar, entonces no se deben interpretarse como medicamentos, suplementos o productos fisioterapéuticos por la comercialización y la distribución de los productos que tenemos actualmente. Las opiniones y comentarios y recomendaciones expresados durante esta llamada corresponden exclusivamente a criterio profesional, en este caso a lo que se ha investigado, a lo que se ha trabajado dentro de consejo médico como profesional del área de la salud, y pues en este sentido la empresa no asume ninguna responsabilidad sobre las interpretaciones o recomendaciones, ¿ok? Plenia se enfoca en garantizar la calidad, trazabilidad y cumplimiento regulatorio de sus productos, los cuales se comercializan conforme a la normativa aplicable a cada país. ¿Ok? Se recomienda que cualquier decisión sobre el consumo de los productos o cambios de hábitos sea consultado previamente con un profesional de la salud. Entonces, dicho esto, hoy vamos a abordar qué es lo que necesitas saber sobre la resistencia a la insulina. Muy bien, aquí puso Giselle, sí, que la resistencia a la insulina es de las células a la respuesta a la insulina, que es la hormona que, que ayuda a nuestro cuerpo a regular el azúcar. Eso es, esa es básicamente una definición muy acertada. Muy bien, ¿cuál va a ser nuestra estructura de esta sesión? Pues bueno, vamos a estar revisando evidencia científica del 2024-2025, dando a conocer qué es la resistencia, cuáles son los mecanismos moleculares y fisiopatológicos, diagnósticos, marcadores bioquímicos, nutrición terapéutica y estrategias dietéticas, ayuno intermitente y crononutrición y acciones para el cuidado diario. Dicho esto, empezamos con conocer qué es la resistencia a la insulina. Pues básicamente es el estado en que las células beta pancreáticas secretan insulina de manera normal, o sea, tu cuerpo es capaz de producir esta insulina adecuadamente, pero como que el objetivo, el target a donde tiene que ir esta insulina utilizada y utilizarse para transformarse, que es el músculo, el hígado, el tejido adiposo, no responden adecuadamente. Entonces hace que esta insulina quede circulando en el organismo y por eso se habla de hiperinsulinemia compensatoria, porque si la insulina no se está utilizando, ella va a estar circulando libremente en el organismo.
Entonces, por eso cuando una persona se hace un estudio sanguíneo puede salir que la insulina está elevada en sangre. ¿Por qué? Porque el cuerpo no está utilizando bien esa insulina. Entonces, hay una explicación que es muy básica, es muy fácil de entender y pues me imagino que la han escuchado en algún momento, que es que la insulina es la llavecita que abre la puerta para que entre el azúcar del exterior a la célula y pueda ser utilizada. ¿Por qué? Porque el azúcar no es el enemigo, solamente hay que saber que nuestro cuerpo necesita cierta cantidad para funcionar y que hay un conjunto de acciones que permiten que tu cuerpo utilice adecuadamente la insulina. ¿Por qué es importante trabajar y entender lo que representa la resistencia a la insulina? Porque en estadísticas globales, el 40% de los adultos presentan resistencia a la insulina, que el 80% de las personas que desarrollan diabetes mellitus tipo 2 empezaron con resistencia a la insulina y que uno de cada tres personas no sabe que tiene resistencia a la insulina. Inclusive, algo importante de resaltar, que ya no es solamente una condición que está afectando a adultos, sino que también está siendo muy presente en niños. Entonces, definitivamente es el abordaje completo para prevenir. Cuando nosotros atendemos la resistencia a la insulina, estamos previniendo el desarrollo de una diabetes. Entonces, definitivamente es importantísimo el conocimiento y el manejo de estas estrategias. Vamos a hablar rápidamente de cómo entra la fisiopatología de la diabetes, perdón, de la resistencia a la insulina para entender un poco más cómo el cuerpo responde a estas circunstancias, ¿ok? Ahora tenemos que hay una inflamación crónica de bajo grado, que hay lipotoxicidad, que hay una disfunción mitocondrial, que hay una alteración en el transportador GLUT4 y hay un exceso de ácidos grasos libres. ¿Qué significa esto? Que pues básicamente aquí tenemos nuestros órganos que se encargan del metabolismo del azúcar, que tenemos en este caso páncreas, que el páncreas es quien produce en las células beta pancreáticas a la insulina. La insulina se puede ir a su órgano diana, que en este caso, en el hígado, se hace la formación de glucosa a glucógeno. ¿Qué es el glucógeno? Es la forma en que el hígado y el músculo almacenan la energía. Y muchas veces cuando las personas hacen ejercicio, lo primero que va a utilizar el cuerpo bueno, muchas veces no, siempre, lo primero que va a utilizar el cuerpo como reserva de energía es el azúcar que está circulando y luego utiliza reservas de glucógeno y hasta lo último empieza a utilizar las reservas de grasa. Entonces, el glucógeno es como, el hígado es como el banco y el glucógeno es la moneda que tiene reunido el banco y que el cuerpo toma cuando necesita la función energética, ¿ok? También, ¿qué hace? La insulina estimula la absorción de glucosa en las células y cuando esto sucede, cuando la insulina estimula la absorción, pues por supuesto va a disminuir la glucemia en sangre y esta glicemia baja. Es decir, entonces entra la insulina, le da la opción a la célula de absorber el azúcar en sangre baja y ahí entra la promoción de glucagón que se va directamente al páncreas. Entonces, es un ciclo que tenemos que el glucagón estimula la degradación, porque el glucagón también es otra hormona, estimula la degradación de glucógeno, por ende eleva la glicemia, porque sale más glucógeno al torrente sanguíneo. El torrente sanguíneo manda la señal al páncreas que hay glicemia elevada, el páncreas da la señal de liberar insulina y ahí tenemos el ciclo, ¿ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de inflamación crónica de bajo grado es porque ese exceso de azúcar que ha estado circulando no está siendo utilizado, sino que por otro lado está afectando las células y por eso hablamos también de lipotoxicidad. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestro tejido adiposo está para acumular energía. Pero cuando la energía no está siendo utilizada adecuadamente, pues esto empieza a crear como la acumulación de este tejido adiposo que va a traer alteraciones
endocrinológicas y metabólicas. Es como que si fuese una cascada de reacciones que, por ejemplo, también la hipotoxicidad nos da el exceso de ácidos grasos libres, que la alteración de los transportadores de glucosa nos da la inflamación crónica de bajo grado. Entonces, por ahí va el camino, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos que entender? Que no es solamente una resistencia a la insulina porque estás comiendo mucho azúcar y ya, sino que hay una cascada de reacciones que tenemos que trabajar integralmente, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son las causas principales de la resistencia a la insulina? Pues el consumo de alimentos ultraprocesados, exceso de carbohidratos refinados. A ver, no está mal desayunar con una arepita, no está mal comer pasta, pero ¿con qué frecuencia lo estás haciendo y en qué cantidad? Estás tomando muchos jugos con azúcar, muchos refrescos, muchas galletas, muchos postres. Esto está dando ese resultado al exceso de carbohidratos. Que ojo, los carbohidratos no son malos. ¿Por qué? Porque los carbohidratos nos aportan energía, nos aportan fibra, nos aportan vitaminas. El tema está en qué clasificación, a cuál le estás dando la prioridad. Porque por ende no es lo mismo tomar una Coca-Cola que te trae unos 60 gramos de azúcar de mesa a comerte una manzana, que si los vemos los dos tienen azúcar, pero ¿en qué cantidad? ¿Ok? Entonces los alimentos ultraprocesados es algo que tenemos definitivamente que mejorar y si se dan cuenta, para los niños luego es muy fácil comer alimentos ultraprocesados. Si uno va a un cumpleaños de un niño pequeño, ¿qué es lo que más hay? Pues chucherías, caramelos, botanas. Entonces, en ese caso, tratar de reducir sobre todo este consumo de azúcares y alimentos ultraprocesados. Yo no soy fan de eliminar las famosas harinas porque sí, definitivamente todos los alimentos se transforman porque como ya vimos, aquí tenemos un metabolismo que se está dando a lo largo del funcionamiento del cuerpo. ¿Qué tenemos que entender? ¿A qué alimentos le estamos dando prioridad? Porque yo no soy fan de satanizar y decir más nunca vas a volver a comer arepa, más nunca vas a volver a comer arroz, sino es, ok, si tú normalmente todos los fines de semana lo que comes es pizza, hamburguesa, perro calientes, alimentos fritos, eso es lo que tenemos que cambiar. Eso es lo que tenemos que modificar, porque no es solamente el alimento en sí, sino en qué proporción y en qué preparación. Otra cosa que es muy importante mejorar es el sedentarismo. ¿Por qué? Porque cuando una persona más pasa más de 8 horas sentada y no hace movimiento, es sedentaria. Así que si las personas dicen, no, yo hago 1 hora de entrenamiento, pero paso 8 horas sentada, aún así eres sedentaria. Entonces tenemos que mejorar también la capacidad y el movimiento en el cuerpo. Por eso se habla de por lo menos mantener unos 5.000 pasos diarios, porque aquí estamos evitando el sedentarismo. ¿Por qué? Porque este sedentarismo va a disminuir la captación de glucosa mediada por los GLUT4 en el músculo. El músculo va a necesitar energía para funcionar. ¿Y esta energía de dónde la va a obtener? De la glucosa. Entonces, la glucosa va a entrar al músculo y esto es lo que va a permitir que el cuerpo funcione. Entonces, el GLUT4 es el transportador, es el que lleva de un lugar al otro, por decirlo así. Por eso es muy importante llevar un estilo de vida activo, movimiento, que sea algo sostenible, no solamente para ti, sino para toda tu familia. Inclusive para los adultos mayores también es importantísimo el movimiento. Desde niño hasta el adulto mayor, lo que más se tiene que prevenir, además de ultraprocesados, es el sedentarismo. Las alteraciones de sueño funcionan y es una causa principal porque se ha visto en estudios que solo 2 noches de restricción de sueño, o sea, 2 noches en tu semana donde no dormiste bien, pues la insulina va a aumentar, porque va a aumentar el estrés crónico que nos va a dar este cortisol elevado, que es como el antagonista a la vía del receptor de insulina. Entonces, ¿qué tenemos que hacer?
es entender que no es solamente quitarte las harinas y ya, sino es todo el cambio porque también hay un factor importantísimo a nivel de microbiota intestinal. Cuando una persona tiende a una disbiosis intestinal, es decir, que hay más bacterias no benéficas que benéficas, esto empieza a producir una alteración metabólica y nos da inflamación y esta inflamación nos lleva a la resistencia a la insulina. Entonces, un factor importantísimo también es cuidar la microbiota intestinal y por ende hay factores que no podemos modificar, que es la genética. No podemos modificar que nuestros padres hayan tenido antecedentes de diabetes o nuestros abuelos, pero la epigenética sí. La epigenética sí porque estamos dándole a nuestro cuerpo, modificando estas acciones para que los genes se expresen o no se expresen, para que se encienda o no se encienda ese gen que hace la predisposición para las alteraciones en el metabolismo de la glucosa. Entonces, esto es importantísimo entender porque aquí hablamos de metilación modificada por estilo de vida. Cuando entendemos que nuestro estilo de vida tiene la capacidad de dar esa huella y marcar la diferencia, no solamente para tu salud, sino para la predisposición de las generaciones que vienen después de ti, ahí estamos haciendo el cambio. Entonces, hay un conjunto de acciones que tenemos que manejar. Por supuesto, hay otras alteraciones como el síndrome de ovario poliquístico, que es muy común en las mujeres, que este síndrome de ovario poliquístico causa también una resistencia a la insulina. O se dice que tienes ovario poliquístico por resistencia a la insulina o viceversa. Entonces, hay factores muy importantes a evaluar y por ahí entra. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos moleculares de la cascada de señalización de la insulina? Entonces, por lo menos que la insulina se une a su receptor, al receptor de tirosina quinasa, se produce una fosforilación de los receptores de la insulina con la activación de P13K. No me voy a ir mucho a detalle para que tampoco nos hagamos tantas bolas en esta clase de fisiología. Tenemos una activación de la ruta AKT y PKB, que es el nodo central de señal, o sea, es lo que va a señalizar hacia dónde se tiene que dar la respuesta para el manejo de la insulina. Y después de la activación, la utilización de los canales GLUT4, que van a captar la glucosa y a través de los GLUT4 van a meter la glucosa dentro de la célula con la acción de la insulina. Entonces, tenemos aquí que serina, fosforilación del IRS1, bloquea la señal, que este caso nos bloquea el receptor de IRS y por ende tenemos una hiperinsulinemia compensatoria, porque si no estamos activando el receptor, pues esa insulina va a quedar circulando en el tejido en el torrente sanguíneo, mejor dicho. Acumulación de diacilgliceroles y ceramidas por excesos de ácidos grasos saturados inhibe la AKT. Entonces, cuando hay un exceso de tejido adiposo, tenemos mayor liberación de ácidos grasos al torrente sanguíneo y estos lo podemos ver cuando hay colesterol elevado, cuando hay triglicéridos elevados y esto inhibe esta activación que tenemos acá. La inflamación crónica la vemos porque estos factores, la interleucina 6 y el TNF-alfa, activan la IKK beta y eso hace una fosforilación inhibitoria del IRS1. Es decir, cuando hay inflamación, cuando hay estrés crónico, cuando hay exceso de tejido adiposo, se inhibe esta cadena de respuesta para que la insulina que está circulando sea capaz de meter la glucosa a la célula, ¿ok? Y el estrés del retículo endoplasmático activa la JNK, que es la inhibición de la vía insulínica. Entonces, ¿qué tenemos que trabajar? Todos los efectos que podemos modificar, que tenemos estos por acá, para que nuestro metabolismo no se vea afectado y que esta cascada de reacciones funcione adecuadamente, ¿ok? Entonces, la acumulación de grasa abdominal no es simplemente por el hecho que hay una alteración de lo que estás comiendo y ya, sino que también la cascada de reacciones está favoreciendo para que ese exceso de tejido adiposo o ese exceso de
diacilgliceroles, de triglicéridos que están circulando en sangre en vez de ser utilizados, se acumulen y sobre todo aumenten la capacidad de los adipocitos. ¿Qué son los adipocitos? Son las células que están dentro del tejido o que conforman, mejor dicho, el tejido adiposo. Ok, ¿cómo sé yo si tengo resistencia a la insulina o si no? Aquí hay diagnósticos o, bueno, marcadores, mejor dicho, marcadores y biomarcadores que te puedes realizar con una prueba sanguínea. Siempre es muy importante que si consideras que estás teniendo signos y síntomas, que ahorita los voy a hablar, o por ejemplo, tienes exceso de acumulación de, bueno, exceso de tejido adiposo, es importante hacer el chequeo y sobre todo evaluarlo con un médico especialista, ya sea internista o endocrinólogo, ¿ok? Internista o endocrinólogo para que en ese caso se pueda trabajar adecuadamente. ¿Cuáles son los marcadores? El índice OMA-IR, el punto de corte tiene que estar cuando lo tenemos por arriba del 3 ya podemos considerar que hay una alteración en el metabolismo de la glucosa. Cuando la insulina basal está por arriba de 10, también tenemos un indicativo cuando el índice triglicéridos y glucosa también está elevado, también predice resistencia a la insulina. La hemoglobina glicosilada junto con la glucosa. ¿Cuáles son los más básicos que podemos utilizar en laboratorio? Y aquí se los marco. Podemos utilizar el índice OMA, la insulina basal y estos dos valores. Siempre que quieras saber, tienes que medirte hemoglobina glicosilada. ¿Qué es la hemoglobina glicosilada? Es un análisis que te permite conocer cómo ha estado la respuesta de glucosa en tu cuerpo en los últimos 3 meses. ¿Por qué? Porque básicamente la insulina basal y la glucosa en sí lo que nos dan es como una fotografía así instantánea de cómo estás en este momento. La hemoglobina glicosilada es el valor que nos permite ver cómo estuviste anteriormente. Y cuando el valor de hemoglobina glicosilada está por arriba de 5,7 y la glucosa está por arriba de 95, estamos hablando que hay una disfunción, ¿sí? ¿Por qué? Porque no está captando adecuadamente tu cuerpo la glucosa y por eso ha estado circulando en el torrente sanguíneo por mayor tiempo, ¿ok? También tenemos la relación triglicéridos HDL, que ya sabemos que triglicéridos es un ácido graso que también se asocia a las alteraciones del funcionamiento hepático en el metabolismo de la glucosa, y HDL es ese colesterol bueno que tenemos que tener en mayor cantidad, ¿ok? Y otro estudio que se hace es la glucosa 2 horas después de prueba de tolerancia oral a la glucosa, que es cuando se hace la prueba de que te tomaste una muestra dulce, se mide la glucosa y luego se vuelve a medir 2 horas después, ¿ok? Este no es tan rutinario, pero es de los gold standard, o sea, de los que más funcionan, ¿ok? Entonces, si no te has hecho este estudio, es muy bueno por lo menos hacérselo una vez al año en el laboratorio y revisarlo con el médico especialista, ¿ok? Recordemos que quien diagnostica es el médico solamente. Lo que es fisioterapia, lo que es nutrición, abordamos cuando ya hay un diagnóstico, pero el diagnóstico entra por la parte médica siempre, ¿ok? ¿Cuáles son las señales clínicas frecuentes? ¿Ok? Si tú sientes que constantemente tienes hambre, que por más que comas a las 2 horas ya tienes otra vez apetito y no te sientes satisfecho, que después de comer te da, dicen en México, bueno, el mal del puerco o bueno, aquí en Venezuela dicen el burro, me dio la hora del burro, que es como que me dio sueño, estoy cansado, comí, es como que, uy, wow, quiero dormirme cuando tienes muchos antojos por azúcar, cuando hay dificultad para perder grasa a nivel abdominal, porque ahí estamos hablando que ese tejido adiposo excesivo no está ayudando al cuerpo, sino que por otro lado está dando esta inflamación que no necesitamos. Cuando además tenemos acantosis nígrica. ¿Qué es acantosis nígrica? Es un signo que podemos ver
en exploración física los especialistas alrededor del cuello, axilas, ingles, en donde la piel se coloca un poco más oscura y tiene una textura un poco aterciopelada, ¿ok? Ojo, es muy importante siempre revisar estos signos con especialistas, o sea, una persona que no tenga la formación adecuada y la reglamentación adecuada no debe diagnosticar, ¿ok? Siempre es como que, bueno, tal vez noté que tengo un poco más de coloración en el cuello, un poco más en las ingles, voy a hacerme mi estudio de laboratorio y voy con el médico especialista. Y por otro lado, como les comenté, también está el síndrome de ovario poliquístico, que actualmente es una de las razones o de las causas más frecuentes en mujeres para las alteraciones metabólicas, ¿ok? Entonces, es muy importante siempre llevar de la mano, por lo menos las mujeres, el control con su médico internista, con su ginecólogo, con su cardiólogo para descartar cualquier alteración y sobre todo que el síndrome de ovario poliquístico no solamente es la resistencia a la insulina, sino la formación de quistes en los ovarios. Entonces, esto también puede traer alteraciones en la fertilidad. Por ende, siempre es importante revisarlo adecuadamente y a tiempo, ¿ok? Cuando nosotros hablamos entonces de las estrategias nutricionales, si ya alguien tiene el diagnóstico de resistencia a la insulina, ¿qué es lo que la evidencia? Porque aquí estamos hablando de evidencia, o sea, de científicamente lo que funciona, lo que se ha estudiado y lo que se ha comprobado. No estoy hablando de dejar de o comer solamente un grupo de alimentos, no estoy hablando de, no, sino lo que representa la evidencia científica. Tenemos tres tipos de dietas actualmente que se ha visto y se han estudiado. La dieta mediterránea, la dieta bajo en carbohidratos o low carb, sin tener que ser keto. No es, esta no es keto, esta es dieta low carb. Y la dieta rica en fibra, ¿ok? Nivel A y nivel B. ¿Qué significa? Nivel A es que se ha comprobado que funciona y lo tenemos con la dieta mediterránea y con la dieta baja en carbohidratos. Y la dieta rica en fibra tiene un nivel B, porque por supuesto va a depender muchísimo de la calidad de los alimentos que la persona elija. Cuando hablamos de dieta mediterránea, ¿en qué consiste? Es utilizar ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados. ¿Eso qué quiere decir? Aguacate, aceite de oliva extra virgen, grasas provenientes de semillas, como aceitunas, como frutos secos, pero frutos secos me refiero a almendras, nueces, pistacho y maní. No estoy hablando de pasas deshidratadas, ¿ok? También estamos hablando de proteínas magras, muchos pescados que son ricos en omega 3 y el omega 3 es una grasa antiinflamatoria que ayuda a reducir en ese caso esa lipotoxicidad, ¿ok? También estamos hablando de un consumo de alimentos, de carbohidratos complejos. Estamos hablando de que sí incluyen carbohidratos, pero los carbohidratos que incluyen son, por ejemplo, pan de masa madre, incluyen también alimentos fermentados como el yogur griego, incluyen también alimentos ricos en polifenoles, por ejemplo, las uvas, que activan la AMPK cíclica y mejoran las señales de insulina, que estos vienen básicamente de los antioxidantes. ¿Cuál es la clave de la dieta mediterránea? Que es antioxidante, antiinflamatoria y rica en fibra, ¿ok? ¿Se puede adaptar la dieta mediterránea a lo que tenemos en el trópico en Sudamérica? Sí se puede adaptar. Podemos incluir pescados de río, podemos incluir pescados de mar. No es necesariamente comer salmón del Himalaya o comer salmón de Alaska o de Chile, sino poder adaptar los alimentos que tenemos ahorita y que son parte de nuestra cultura. Es básicamente darle prioridad a la proteína, a las verduras, a las grasas saludables y dejar a un lado ese consumo excesivo de embutidos, de sobre todo harinas refinadas como la harina de trigo refinada, porque no es lo mismo la harina que se utiliza en la alimentación mediterránea, que es un poco más integral, sino utilizar eso, alimentos integrales, ¿ok? Funcionan muchísimo más. Y por ejemplo, aquí, que se ha visto que con dieta mediterránea en un esquema de 12 semanas, redujo el índice OMA de un 20 a 30%,
También cuando se llevó la alimentación mediterránea en este estudio del 2023, se comparó mediterránea versus baja en grasa, hubo una mejoría a comparación de llevar la dieta mediterránea. ¿Eso qué quiere decir? Que las grasas son buenas, las grasas las necesitamos, pero va a depender la calidad. No es lo mismo comer o preparar los alimentos con aceite de oliva extra virgen, utilizar aguacate o utilizar muy poca cantidad de aceite para cocinar, sino más bien comerlo en crudo como el aderezo del alimento, a hacer alimentos fritos o por ende cocinar siempre con manteca de cerdo. La manteca de cerdo es una buena opción, pero por ejemplo, para una persona que tiene hipercolesterolemia, que el colesterol está muy elevado, no nos va a ayudar porque es una grasa saturada. ¿Ok? Y esta grasa saturada nos va a hacer el efecto contrario. Cuando hablamos de la dieta baja en carbohidratos o low carb, estamos hablando que es un consumo menor a 130 gramos de carbohidratos al día. Si hay carbohidratos, pero es menos de 130. Y ustedes dirán, ajá, ¿cuántos son 130 gramos de carbohidratos? Yo les puedo decir que en 50 gramos de arroz aproximadamente hay 15 gramos de carbohidratos. En 50 gramos cocidos de arroz. Que por ejemplo, en una arepita mediana aproximadamente pueden haber entre unos 20 a 23 gramos de carbohidratos. ¿Se puede incluir? Claro que se puede incluir. Que una taza de papaya tiene aproximadamente unos 15 a 16 gramos de carbohidratos. Y estamos hablando que son mínimo, o sea, menos de 130 al día. Sí se pueden incluir carbohidratos solamente en qué forma y en qué preparación. ¿Ok? Reduce también una dieta baja en carbohidratos la glucolipotoxicidad y los diacilgliceroles en músculo. Y en este estudio del 2024 se hizo una reversión a diabetes tipo 2 sin medicación en el 60% de los casos. ¿Ok? Es muy importante entender esto. La resistencia a la insulina se puede revertir, la prediabetes se puede revertir y cuando se maneja adecuadamente, con mucho compromiso, puede llegar a ser reversible o le dicen como la faceta de luna de miel con la diabetes, ¿ok? Entonces, aquí es muy importante entender algo. La clave va a estar en la personalización de la alimentación, ¿ok? Cuando hablamos también de la dieta rica en fibra, ¿qué significa la fibra? La fibra puede ser soluble o insoluble. Cuando hablamos de fibra soluble como la inulina o la pectina, que lo tenemos, por ejemplo, en la avena es un carbohidrato, pero la avena tiene una fibra que ayuda muchísimo al intestino, ayuda muchísimo a eliminar esas cosas porque tiene algo que se conoce como beta-glucanos. Entonces, la fibra produce también ácidos grasos de cadena corta en el intestino y estos ácidos grasos de cadena corta mejoran la resistencia a la insulina. Y cuando nosotros mantenemos un consumo de más de 35 gramos de fibra, se asocia a una menor insulinemia. ¿Por qué? Porque la fibra hace un efecto como, imagínense como una escoba. O como algo que jala. Llega la glucosa al intestino, ya se degradó, bueno, al estómago ya se degradó, se va a empezar a absorber a nivel intestinal. ¿Qué hace la fibra? La fibra, como el cuerpo no la absorbe, pasa libremente por el tránsito gastrointestinal y se desecha vía fecal. Entonces, por ende, la fibra arrastra lo que no absorbe el cuerpo. Por eso, cuando nosotros hablamos de comer en orden de los alimentos, estamos hablando que cuando una persona primero empieza a comer con la fibra, es decir, con la ensalada, con las verduras, luego la proteína y de último el cereal, ¿sí? O lo que se conocería como la fuente de carbohidratos en ese momento, estamos hablando que la absorción de azúcar va a ser mucho menor, ¿ok? Y también cuando hablamos que la dieta rica en fibra va a ayudar muchísimo a aumentar dos cepas de bacterias, la Akkermansia y la bifidobacteria, que estas dos ayudan muchísimo a mantener un metabolismo adecuado. Entonces, dicho esto, es entender que estamos hablando de mejorar la calidad de la alimentación sin tener que restringir completamente los alimentos y llevarlo con estilos de vida. Ahora, cuando nosotros hablamos de
los productos que forman parte o los alimentos que forman parte de Plenia, estamos hablando de estos específicamente que seleccioné que podemos revisar, ¿ok? Consideremos que cuando ya tenemos el cambio de hábitos, cuando ya estamos llevando la alimentación, podemos agregar estos productos que nos van a ayudar, ¿ok? Combinando, por ejemplo, DTX Pure, combinado con una buena alimentación y hábitos adecuados, puede ayudar a mejorar la función gastrointestinal, porque nos vamos a, por ejemplo, DTX Pure tiene fibra inulina y nos va a ayudar a eliminar o a reducir esa absorción de carbohidratos, como les mencioné antes. El Epure nos va a ayudar va a ser como este aporte extra a reducir la inflamación y mejorar el metabolismo hepático cuando se lleva con una buena alimentación. El café collagen es colágeno hidrolizado que tiene un sabor dulce, delicioso, porque también está endulzado con stevia, que la stevia no aporta azúcar, no aporta glucosa y se puede utilizar para las meriendas perfectamente. El envío es un suplemento que combina probióticos, prebióticos, porque tiene fibra, y enzimas digestivas. Entonces aquí tú estás dándole a tu intestino lo que necesita para repotenciar y que a nivel, cuando mejoramos intestino, también mejoramos lo que es el metabolismo de la resistencia a la insulina, ¿ok? Entonces, por eso hablamos de alimentación balanceada, por eso hablamos de hábitos, por eso hablamos también de incluir compuestos que favorezcan, ¿ok? El EpiGen contribuye al equilibrio, a un equilibrio inflamatorio natural, antiinflamatorio natural, mejor dicho. Promueve el balance celular y contribuye a la protección aportando antioxidantes. Entonces, por eso también lo complementamos y funciona excelentemente. Y otro que quise mencionar es el café fungi, porque también tiene acciones inmunomoduladoras por el aporte de los hongos adaptógenos, ¿ok? Recordemos que ningún producto va a sustituir un tratamiento médico, que todo tiene que ir de la mano, pero cuando tú eres capaz de llevar el tratamiento adecuado, la alimentación adecuada e incluyes compuestos que nos dan beneficios, empezamos a ver una mejoría mucho más sostenible, ¿ok? Ahora, otra cosa que quise mencionar acá es lo que representa el ayuno intermitente. Hay personas que pueden hacer ayuno intermitente, por supuesto que sí, como hay otras personas que cuando manejamos un ayuno de 12 horas funciona adecuadamente. En este caso vamos a revisar el ayuno 16-8, es decir, 8 horas de alimentación, 16 horas de ayuno, ¿ok? Esto es de los esquemas más estudiados y se dice que reduce el metabolismo basal de un 20 a un 30%. ¿Qué quiere decir? Que lo puedes establecer como una rutina a corto plazo, pero a largo plazo sí es mejor mantener un ayuno un poco más fisiológico. ¿Por qué? Porque no queremos que el cuerpo entre en un estado de estrés por el ayuno, ¿ok? Entonces, son estrategias. Por ejemplo, en este caso también hablamos de 5 días de alimentación normal, 2 días de déficit calórico, es decir, de tu semana mantienes una alimentación balanceada 5 días, tus 3 comidas al día, buenas porciones, mucha cantidad de verduras, muy buena cantidad de proteína, un aporte de carbohidratos moderado, que por ejemplo puede ser por lo menos media palma de la mano. Ahí estamos incluyendo carbohidratos sin tener que eliminarlos y 2 días se pueden ir y hacer déficit calórico. Esto es una opción. Y la otra es otra estrategia que es comer antes de las 3 de la tarde, que esto básicamente da esta sincronicidad del cuerpo al ciclo circadiano. Nosotros dependemos de la luz del sol, nosotros vamos también a regular nuestras hormonas con el sol. ¿Qué recomiendo acá? ¿O cuáles son mis conclusiones más allá de decirte, sí, come bien 5 días y pasa hambre 2 días? Porque no es la estrategia, es principalmente cenar temprano favorece el control glucémico, o sea, trata de cenar antes de las 8 de la noche. El ayuno intermitente no es necesario para todos. Sí, aquí hay que evaluar para quién sí y para quién no, porque por ejemplo, una persona que entra a trabajar a las 10 de la mañana y luego no tiene tiempo para comer,
o mejor dicho, una persona que no tiene chance para comer en la mañana y está acostumbrada a desayunar temprano, tiene que desayunar temprano. O sea, va a depender muchísimo del nivel de actividad física, del corre-corre del día a día, del apetito y de las necesidades individuales, ¿ok? Y que una ventana de 12 horas también es funcional, ¿ok? Aquí es importante que siempre se tiene que recordar que la alimentación y las estrategias tienen que ser individualizadas para que se adapten a las necesidades de cada persona, ¿ok? Y por eso también hablamos de que la microbiota y la resistencia a la insulina juegan un rol muy importante, ¿ok? Porque hay algo que se conoce como eje intestino, músculo, hígado, y una disbiosis intestinal eleva a lipopolisacáridos que básicamente lo que hacen es promover la cascada inflamatoria de reacciones inflamatorias, por ejemplo, las citocinas, el NF-beta, el bloqueo de las señales insulínicas, etcétera, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos que saber? Que cuando nosotros tenemos una microbiota intestinal saludable, que cuando tú comes y no te inflamas, cuando puedes ir al baño bien, cuando ese colon irritable está controlado, cuando ya sabes qué alimentos mantener para que a nivel gastrointestinal esté funcionando, porque incluyes también alimentos fermentados, estamos sobre todo manteniendo Akkermansia, bifidobacterios y bacterioides, ¿ok? Estos son cepas que están dentro del intestino, ¿ok? Y que protegen la barrera intestinal. Hay productos que, por ejemplo, traen ciertas cepas y son como la semilla, son la semilla para que crezca la mayor variedad de bacterias, porque no es solamente una, son miles de millones. Entonces, aquí por eso hablamos de mientras más alimentos fermentados incluyas, muchísimo mejor. Por supuesto, siempre es importante entender que a la hora de que una persona está, por ejemplo, tomando antibióticos por alguna infección, después que terminan los antibióticos es que se entra con el proceso de mejorar la microbiota intestinal, ¿ok? Que además podemos reducir estas bacterias que son la Fecalibacterium, que son los que se asocian mayormente a la resistencia a la insulina y a la diabetes tipo 2. Entonces, es entender que la microbiota no es solamente una, son muchísimos y que por ende, cuando nosotros más variedad de alimentos fermentados, llámese yogur, llámese kefir, llámese kombucha, pan de masa madre, pulque, los suplementos con probióticos también agregados funcionan adecuadamente para mantener una microbiota funcional, ¿ok? Ahora, con toda esta información, ¿cómo se integra? ¿Cuáles son paso uno, paso 2, paso 3, paso 4 y en este caso paso 5? Nutrición personalizada, movimiento estratégico, ritmo circadiano, manejo del estrés y suplementación dirigida. ¿Ok? Ejemplo, nutrición personalizada. Cuando una persona va con el especialista, se hace todo el análisis clínico, toda la evaluación nutricional y dietética, pues se establece en ese caso dependiendo si es necesario un déficit de 300, 500 o hasta 1000 calorías de cómo está la ingesta, ¿ok? Si se establece un patrón low carb o un patrón mediterráneo según el perfil, que por supuesto el plan mediterráneo se puede adaptar a lo que tenemos aquí en el trópico, es simplemente pensar en comer lo más natural posible. ¿Ok? Sobre todo reducir el consumo de alimentos ultraprocesados, sino lo que se pueda preparar en casa, lo que represente un balance en la calidad de nutrientes, porque algo que nosotros tenemos muy favorables es que definitivamente las frutas, verduras, hortalizas, ingredientes que tenemos son de excelente calidad. Nosotros tenemos por lo menos carne a libre pastoreo, pollos a libre pastoreo, que es, por supuesto, esto nos da una ventaja a países que tienen una industria mucho más, no, como más, nosotros tenemos ganadería extensiva, también se maneja mucho la ganadería intensiva, que es todo hiperproducción en muy poco espacio. Entonces, por eso, mientras más productos locales podamos incluir, muchísimo mejor. Y que sobre todo la cantidad nos va a representar que no es solamente cantidad, sino la calidad, ¿ok? Movimiento estratégico, resistencia, ejercicios de resistencia. Y no estoy hablando de, bueno, tengo resistencia a la insulina, voy a salir a caminar. No, eso no funciona.
Si hay resistencia a la insulina, lo que más tienes que hacer es ejercicio de fuerza. Necesitas aumentar masa muscular. ¿Por qué? Porque ese músculo va a ser capaz de utilizar esa glucosa circulante y mejorar la respuesta a la insulina, ¿ok? Cardio HIIT funciona porque también ayuda a reducir la parte inflamatoria. Caminatas post comida. Esto también funciona. Cuando una persona come y en vez de acostarse, se pone a caminar. ¿Por qué? Porque también esta energía que se está utilizando para el movimiento también va a reducir la absorción de azúcar. Entonces es movimiento, movimiento, deporte y dejar el sedentarismo a un lado. Ritmo circadiano, comer en una ventana de entre 8 a 10 horas, yo lo podía extender a unas 12 horas, no hay ningún problema. Evitar alimentos por lo menos 3 horas antes de dormir. ¿Por qué? Porque esto va a permitir un buen descanso y que tu cuerpo en la noche ya entra como en un periodo de descanso, baja cortisol, sube melatonina, la función gastrointestinal entra un poco más en reposo, entonces ahí hay que aprovechar que este ciclo circadiano te está llevando a un descanso y por ende cenar más temprano. Y otra cosa muy importante es exponernos al sol, que nuestro cuerpo tome sol en la mañana. ¿Por qué? Porque también necesitamos vitamina D, necesitamos esta energía que tenemos del sol para que también nuestro cuerpo se mantenga. Entonces, por eso es muy común ver en países anglosajones o países que tienen las cuatro estaciones que las personas tengan que tomar suplementación con vitamina D, porque como no hay sol, hay deficiencias y la vitamina D es importantísimo porque es inmunomoduladora. Entonces, exponte al sol al menos unos 10 minutos para que puedas también tomarlo mejor. Manejo del estrés. Tenemos que bajar full el estrés porque este cortisol elevado por mucho tiempo eleva la glucosa, eleva el azúcar, porque es como que tu cuerpo esté constantemente preparándose para correr, para reaccionar. Entonces, por ahí también tenemos que bajar el nivel de estrés. Por eso se utilizan las estrategias de mindfulness. ¿Qué es mindfulness? Manejo emocional, manejo terapéutico, actividades que permiten bajar el estrés, la escritura, la meditación, todo esto que permite que el cuerpo baje las revoluciones. El sueño también es importantísimo. Entre 7 a 9 horas de sueño ayuda al cuerpo a recuperarse y a bajar el estrés y toda la cascada que ya hemos venido. Y cuando hablamos de suplementación dirigida, podemos hablar de alimentos ricos en resveratrol, alimentos ricos en antioxidantes, alimentos fuentes de probióticos y alimentos fermentados, fuentes de omega 3, alimentos ricos en cúrcuma o jengibre, porque esto va a permitir que ese aporte antioxidante ayude al cuerpo a mejorar. Entonces no es solamente una respuesta, sino es el cambio completo para que definitivamente haya una función. Aquí, por ejemplo, les pongo como una persona hizo cambios en su estilo de vida y cómo logró hacerlo. Esto es un caso de una paciente con la que estuvimos trabajando. Una mujer de 42 años con un índice de masa corporal de 31 y con un perímetro abdominal, o sea, su circunferencia de cintura por arriba de 100 centímetros. Esta persona tenía la glucosa basal en 110 miligramos y la insulina en 15, es decir, había resistencia a la insulina con un índice HOMA de 4, triglicéridos en 190 y HDL, que es el colesterol bueno protector, en 35. Este valor tiene que estar por arriba de 50, este valor por debajo de 150 y este valor por debajo de 3, ¿ok? ¿Qué signos y síntomas presentaba? Fatiga postprandial, ansiedad por dulces, sueño irregular y por supuesto esta acumulación y este sobrepeso o bueno, ya este grado de obesidad marcado, ¿ok? ¿Qué se hizo? Una intervención de 12 semanas donde se manejó una dieta mediterránea baja en carbohidratos, donde se consumieron menos de 100 carbohidratos al día, grasas saludables, legumbres como la lenteja, los frijoles, los garbanzos preparados adecuadamente, una ventana de alimentación de 16-8, pero habían días donde ella sí comía entre 7 a 6 de la tarde, entonces como que tuvimos un poco más de variabilidad con la ventana de alimentación. Entrenamiento de fuerza, empezó a hacer CrossFit
empezó a hacer ejercicio funcional, entonces lo iba alternando entre CrossFit y ejercicio funcional, caminatas después de cada comida y sobre todo cambios en hábitos y en estilo de vida. ¿Qué se vio? Que se redujo el índice HOMA después de las 12 semanas, es decir, 12 semanas. Estamos hablando de un periodo de unos casi 4 meses, casi, sí, 3 meses. En 3 meses, el índice HOMA de 4 bajó a 1,8. La insulina basal de 15 bajó a 7. Los triglicéridos de 185 a 105 y el peso de 82 a 75. Entonces, aquí estamos hablando que sí se puede hacer, pero tiene que llevarse con mucha orientación y entender que es un proceso, que no es ya para allá, que es así como el cuerpo tuvo el tiempo para acumular ese exceso de grasa, va a tomar tiempo reducirlo y hacerlo sobre todo conscientemente, ¿ok? Cuando hablamos de los hallazgos, los más nuevos, cuando en investigación, estamos viendo que el GLP-1 endógeno y la dieta. El GLP-1 es un compuesto que produce el estómago que ayuda muchísimo con la saciedad, que por eso ahorita están de moda todos estos productos, em, que son factores similares al GLP-1, ¿ok? Entonces, ¿qué hace? Aquí podemos entender que nuestro cuerpo produce GLP-1 y que, por ejemplo, la fermentación de fibra soluble eleva GLP-1 nativo hasta un 40%. Es decir, que cuando llevas una alimentación rica en fibra, aumenta GLP-1. ¿Por qué? Porque da saciedad. La fibra hace que uno se sienta más lleno. También este es un efecto comparable a fármacos en pacientes con resistencia a la insulina leve a moderada. Crononutrición circadiana, comer más del 60% de las calorías antes de la 1 de la tarde reduce el índice HOMA versus el patrón vespertino, es decir, es mejor comer temprano a comer tarde. Independientemente de las calorías, tu cuerpo las va a utilizar mucho mejor. La resistencia hepática y la enfermedad hepática no asociada a hígado graso o metabólico, mejor dicho. Hasta el 70% de las personas que presentaban MASLD tienen resistencia a la insulina severa, es decir, cuando hay alteraciones de hígado graso, estamos hablando que también hay resistencia a la insulina. Entonces, por eso que el índice entre triglicéridos hepáticos emergió como un marcador no invasivo en la fibrosis. Es decir, que también cuando nosotros mejoramos resistencia a la insulina, estamos cuidando sobre todo la salud hepática, el bienestar hepático, ¿ok? Y también cuando hablamos de los alimentos ultraprocesados y la epigenética, estamos hablando que los alimentos ultraprocesados inducen a la metilación de genes que van a inhibir este factor este factor que va a dar la respuesta para la utilización de la insulina adecuadamente. Entonces, que cuando nosotros cambiamos y sobre todo se sustituye por completo los alimentos ultraprocesados por alimentos reales, por una alimentación limpia, esto se revierte, ¿ok? Entonces es importantísimo la concientización que tenemos. Y ya por último tenemos cuáles son los errores frecuentes y cómo evitarlos. ¿Cuál es un error frecuente? Eliminar todas las grasas. Voy a dejar de comer grasas. No, sí necesitas comer grasas, sobre todo aceite de oliva extra virgen, aguacates, nueces, mejora la sensibilidad a la insulina. Saltarse el desayuno sin protocolo, o sea, es decir, bueno, voy a hacer ayuno intermitente, no desayuno. Al contrario, es muchísimo mejor siempre desayunar. El ayuno improvisado eleva el cortisol matutino. Debe combinarse con crononutrición planificada. Frutas sin control en resistencia a la insulina severa. ¿Qué pasa? Las frutas las necesitamos, pero las frutas se van a clasificar de acuerdo a su índice glucémico. ¿Cuáles son las frutas que tienen un índice glicémico más elevado? Sobre todo el plátano maduro, ya sea el plátano el grande o el pequeño, bueno, aquí en Venezuela el cambur, el mango, la papaya, el melón, las uvas, pero va a depender muchísimo de la porción, ¿ok? Sobre todo, ¿cuáles son los que más elevan la glucosa? Maduro y el mango. Entonces, por eso es importantísimo optar por fuentes de frutas que tengan cáscara, manzanas, guayabas, duraznos, fresas, arándanos. ¿Por qué? Porque esta cáscara
es nada más y nada menos que fibra. Entonces, esto nos va a ayudar muchísimo, ¿ok? Contar solamente calorías, porque el índice glicémico y la carga glucémica importan tanto como las calorías en la resistencia a la insulina. Ignorar el sueño. Tenemos que dormir bien. Más de 7 horas es importantísimo para, sobre todo, reducir la resistencia a la insulina. Y, sobre todo, tomar suplementos o sea, sin entender qué está pasando. Siempre es muy importante establecer los objetivos, medir cuáles son los valores, tomar las estrategias adecuadas y complementar con lo que se necesite, ¿ok? Por ejemplo, por eso hablamos de checar minerales, vitamina D, insulina basal antes de suplementar, ¿ok? Ahora, una estrategia que funciona y que si no sabes por dónde empezar te puede funcionar es ser parte del reto DTX. En el reto DTX estamos manejando una alimentación antiinflamatoria con estrategias que se van a la alimentación mediterránea. No llega a ser completamente mediterránea porque, bueno, no podemos comer salmón todos los días. Me encantaría, sería increíble, pero bueno, es parte de lo que podemos adaptar. En el reto DTX, tú tienes el acompañamiento para llevar una alimentación balanceada, seguir reforzando temas de nutrición con estrategias que sí funcionan y que tú puedas motivarte y dar ese siguiente paso para la modificación de hábitos. Si constantemente has batallado en hacer dietas, si constantemente has estado buscando esa dieta milagrosa, aquí lo importante es entender que es ayúdate que yo te ayudaré. Entonces, por eso esta es una estrategia donde tú puedes tener la base de cómo llevar la alimentación. Este reto es un reto de 4 semanas. En este caso, empezamos el 10 de marzo y terminamos para la última semana de marzo, en donde vas a tener el acompañamiento, vas a tener los recetarios, en donde vas a tener las indicaciones de cómo complementarlo y sobre todo un apoyo en comunidad. Entonces, si no sabes cómo empezar, si necesitas ese empujón para definitivamente mejorar tu estilo de vida de una manera integral, esta es una invitación. Y por último, los 5 mensajes para llevar a casa. La resistencia a la insulina es reversible, los cambios de estilo de vida son la intervención de primera línea. O sea, primero que nada, cambio en estilos de vida. El cuándo se come importa tanto como el qué. La crononutrición es el avance más relevante que se vio en el 2024. La microbiota es un objetivo terapéutico real, por eso hablamos de fibra, por eso hablamos de fermentados, que van a mejorar la señalización insulínica. El sueño y el estrés son factores metabólicos, no son secundarios, los tenemos que integrar y los tenemos que manejar adecuadamente. Así que si tú eres una persona que tiene mucho estrés, que le cuesta mucho descansar, empieza por ahí. Escribes, haz ejercicio, muévete, drena esa energía acumulada, sácalo, ve a terapia si necesitas, porque las emociones mal manejadas son alteraciones para el cuerpo, ¿ok? Y la personalización va a superar los protocolos genéricos. Siempre es entender qué es lo que necesita mi cuerpo y cómo lo puedo manejar a lo que mi cuerpo necesita. ¿Ok? Estas son las referencias de la información que se estableció durante esta sesión de consejo médico. Si a alguien les interesa y le gustaría revisarlas, adelante. Y bueno, eso es parte de nuestra sesión de consejo médico. Voy a revisar por acá si tienen alguna duda o pregunta. Veo que Giselle dice que para una persona de tercera edad, cuando no hace ni quiere hacer ejercicio, solo las caminatas funcionan. No, no solamente las caminatas. Si necesitamos que haga actividad física, que haga movimiento. Sería muy bueno que pueda también tener acompañamiento por parte de fisioterapia. Y sobre todo la motivación, de que no se sienta que lo está haciendo por obligación, sino que está disfrutando la actividad, ¿ok? Em, la zanahoria también tiene mucho azúcar, no, no tiene azúcar. La verdad es que no, la zanahoria es una verdura. Es que hay muchos mitos en torno a la nutrición. Entonces, no, lo mejor es no satanizar ningún alimento, sino entender cómo funciona cada quien, ¿ok? Porque por supuesto, no es lo mismo comerse la zanahoria rallada a comerse una ensalada con zanahoria cocida, con mayonesa, que tiene un aderezo de muchas preparaciones. Entonces, mi recomendación, mientras más verduras incluya, mejor. No le tengan miedo a comerse la zanahoria, no le tengan miedo a comerse la remolacha, la lechuga, la espinaca, el apio, o sea, tantas verduras que hay.
es fantástico. La proteína es importantísima. Asegúrense de comer proteína en cada tiempo de comida y al menos unos 100 gramos ya cocidos. De pollo, de carne, de pescado, de atún en agua. No consuman atún en aceite, atún en agua siempre. Este, huevitos, pueden combinar tanto claras como el huevo completo, pero por lo menos, por lo menos tres piecitas. Frutas, siempre sí se pueden incluir. Asegúrense de que la coman como postre. Terminaron de desayunar y fue la fruta de postre. Terminaron de comer, fue la fruta de postre. Eviten tomarla en jugos y sobre todo si se hace el jugo y se le coloca más azúcar, ¿ok? Y sobre todo eso de que, bueno, yo desayuno súper bien, desayuno un tazón de fruta con miel y granola, eso es pura azúcar. Ahí ya no está funcionando. No es lo mismo desayunar eso a desayunar una arepita, por lo menos una arepita de yuca o una arepita de maíz con linaza, con semillas de chía, mediana, asadita finita, con tres huevitos revueltos con verduritas, con aguacatico y un poco de queso bajo en grasa rallado. Eso es un desayuno fantástico. Y lo tenemos a la mano y lo podemos preparar y forma parte, ¿ok? Este, los edulcorantes. Recomiendo stevia, fruto del monje y alulosa. ¿Cuáles son los edulcorantes que se ha visto que en evidencia científica que traen un poco más de alteraciones? Pero ojo, va a depender muchísimo de la tolerancia de cada persona, porque yo les puedo comentar que hice una investigación en el Instituto Nacional de Nutrición en la Ciudad de México evaluando la microbiota de 86 personas que consumían sucralosa y se vio que para que hubiese una alteración grande y se diera la resistencia a la insulina, casi tenían que tomarse 15 sobrecitos al día por 3 meses. Entonces tampoco es satanizar completamente los alimentos, sino decir como que, bueno, a ver, es muchísimo mejor tomarte una Coca-Cola, ejemplo. Idealmente no tomen Coca-Cola, pero tomarse un refresco endulzado con edulcorantes que con azúcar, por supuesto que sí, es muchísimo mejor. Porque claramente eso no va a significar que sea la alteración. Y ojo, uno, es muy importante entender que es la cantidad y la frecuencia. O sea, si te tomas uno cada 2 meses, no pasa nada. Si te tomas uno diario, ahí estamos teniendo la alteración. O sea, recordemos que es cantidad y calidad, ¿ok? Dice por acá Yamile, doctora, ¿a qué hora es mejor tomar el sol? Se puede tomar tanto en la mañana, los primeros rayos del sol del día, como en el atardecer. En la mañana le da la señal al cuerpo de actívate, ponte en movimiento, hazlo con todo. Y en la tarde, ya ese sol de 4, de 5 o 6 de la tarde es lo que le va dando también la regulación al cuerpo de, mira, ya está anocheciendo, ya está bajando el sol, ya es momento de descansar. Pero sobre todo para la absorción de vitamina D, el de la mañana funciona bastante bien. El del mediodía luego está un poco más potente. Entonces, por eso recomendamos mayormente ese. Muy bien. Si ahí no hay alguna duda o pregunta, estoy por aquí pendiente. Ya saben, quedamos en vernos el próximo 10 de marzo en el reto DTX. Si no se han inscrito, pueden hacer el escaneo del código QR para que se unan al chat de Telegram, para que se unan a esta comunidad y puedan seguir aprendiendo y reforzando todos estos temas para el bienestar y la plenitud integral. Para mí siempre es un gusto acompañarlos en cada una de estas sesiones y aprender muchísimo, ¿ok? Les mando un fuerte abrazo y estamos al pendiente de sus dudas y preguntas. Feliz sábado para todos.